A todos los llamaron por su nombre, excepto a mí. Mateo parpadeó y se inclinó un poco más hacia ella. Lo siento, le dijo con mucha suavidad. ¿Qué acabas de decir? La niña levantó la mirada hacia él. Un pequeño estuche de violín descansaba sobre su regazo y lo sostenía cuidadosamente con ambas manos, como si fuera un objeto frágil a punto de romperse. A todos los llamaron por su nombre, repitió ella con voz apenas audible. Excepto a mí. Mateo desvió la mirada hacia el escenario iluminado. El Festival de Talentos del Colegio San Benito estaba en pleno apogeo. En la tarima, un niño pequeño estaba terminando de tocar una pieza en el piano. Mateo volvió a mirar a la niña. «Espera un momento», murmuró con calma. «¿Cómo estás tan segura de que ya llamaron a todos?» La pequeña levantó el programa impreso que tenía doblado sobre sus piernas. «Los conté», afirmó con naturalidad. Mateo arqueó las cejas, sorprendido. «¿Los contaste?», preguntó, a lo que ella asintió con profunda seriedad. «Son 16 participantes en total», explicó la niña con paciencia. «Revisé la lista». Su pequeño dedo señaló el papel. «He escuchado cada uno de los nombres». Mateo tomó el folleto de sus pequeñas manos. El papel estaba un poco arrugado por haber sido apretado con fuerza durante mucho tiempo. En la parte superior de la hoja leyó claramente: Ana Jiménez, presentación de violín. Mateo la miró directamente a los ojos. «¿Tú eres Ana?», le preguntó, y ella asintió. «Sí, señor». Él volvió a mirar hacia la tarima. La presentadora se adelantó con una sonrisa ensayada. «Démosle a Hugo otro gran aplauso», exclamó con entusiasmo. El auditorio se llenó de palmas. Luego la mujer bajó la vista hacia su portapapeles. «Y a continuación tenemos a...», dijo, mientras otro estudiante caminaba hacia el centro del escenario. Mateo miró de nuevo a Ana para confirmarle que aún no habían dicho su nombre. Ana negó con la cabeza. «No, señor». Mateo le preguntó si estaba completamente segura de que no había pasado ya su turno, quizás cuando ella salió un momento. Ana volvió a negar con la cabeza de inmediato, esta vez con mucha más firmeza. «He estado aquí todo el tiempo». Mateo estudió su rostro con atención. No había ni un rastro de confusión en su voz. Las luces del teatro parpadearon suavemente mientras comenzaba el siguiente acto. Era una jovencita cantando sobre una pista musical. Ana se quedó quieta, escuchando en silencio. De repente, sus ojos se desviaron por encima del hombro de Mateo. «Oh», susurró la niña. Mateo se giró un poco. La presentadora caminaba por el pasillo lateral, llevando su portapapeles y dándole instrucciones en voz baja a uno de los asistentes. Ana se levantó de un salto, aferrando su estuche de violín. Se acercó a la mujer con mucha educación para decirle que la disculpara. Carmen Morales, la organizadora, redujo un poco el paso, pero no se detuvo por completo. Ana habló con seguridad. «Me llamo Ana Jiménez. Creo que soy la primera en la lista. ¿Podría revisar cuándo es mi turno de tocar?» Carmen apenas bajó la mirada. Su sonrisa se mantuvo congelada en esa expresión cortés que usan los adultos cuando quieren terminar una conversación rápido. «Estamos a la mitad del programa en este momento», le respondió fríamente. «Vuelve a tu asiento y espera». Pero Carmen ya estaba caminando de nuevo. «Te llamaremos si es necesario», añadió de manera despectiva mientras pasaba de largo. Ana se quedó inmóvil por un instante. Luego, regresó lentamente a su silla junto a Mateo. La pequeña se sentó y volvió a colocar el estuche sobre sus piernas. Durante unos segundos, no dijo nada. La cantante en el escenario terminó su presentación y el público aplaudió con calidez. Mateo observaba a Ana con detenimiento. Finalmente, ella se volvió hacia él. Su voz era bajita, pero llena de certeza al preguntarle si lo veía. Mateo se acercó un poco más para preguntarle a qué se refería. Ana señaló el programa. «Siguen llamando a todos los demás». Otro nombre resonó en el escenario. Un chico salió corriendo con una trompeta en las manos. Ana miró a Mateo una vez más. «Se lo dije», murmuró. «Ya llamaron a todos». Hizo una pausa melancólica. «Menos a mí». Mateo bajó la vista hacia el programa. Sus ojos recorrieron lentamente la página y fue entonces cuando lo notó.
Justo sobre el nombre de Ana Jiménez, encabezando la lista, alguien había trazado una gruesa línea roja. La mandíbula de Mateo se tensó ligeramente. Echó un vistazo hacia el escenario. El recital de trompeta había comenzado. Los padres sonreían, completamente ajenos a la pequeña conversación que ocurría a unas filas de distancia. Antes de sumergirte en esta historia que te llegará al alma, dale un me gusta a nuestro canal y suscríbete si aún no formas parte de esta familia. Comparte tus emociones con nosotros en los comentarios y que Dios te bendiga. Gracias. Continuamos. Mateo volvió a centrar su atención en Ana. ¿Cuánto tiempo llevas esperando?, le preguntó. Ana pensó un momento. Mucho tiempo, respondió. Su madre, sentada a su lado, habló en voz baja. Llegamos temprano, explicó. Ella no quería perderse su turno. Mateo miró a la mujer para confirmar si era su madre. Sí, respondió ella. Ángela Jiménez. Mateo asintió a modo de saludo presentándose como Mateo Bardas. La expresión de Ángela cambió sutilmente al reconocer el apellido, pero la atención de Mateo ya había regresado al papel. Esa línea roja tachando el nombre de Ana le molestaba mucho más de lo que esperaba. Se agachó un poco para hablar directamente con ella de nuevo. «Trajiste tu violín porque ensayaste para esto, ¿verdad?» Ana asintió. «Sí, señor». «¿Y estabas lista para tocar esta noche?» Otro asentimiento. Mateo cerró el programa con lentitud. En el escenario el trompetista terminó su canción y el auditorio aplaudió nuevamente. La presentadora dio un paso al frente con su micrófono. «Y a continuación tenemos a...» Resonó otro nombre, otro estudiante. Mateo miró hacia abajo, hacia Ana. Ella seguía observando la tarima con atención, todavía esperando, todavía creyendo que su nombre podría ser el próximo. Mateo sintió que algo dentro de él se encendía y tomaba su lugar. No era enojo, era una decisión. Se puso de pie lentamente. Luego le devolvió el programa a Ana. «Bueno», dijo con voz serena, mirando hacia el escenario. «Vamos a descubrir por qué». Mateo Vargas se quedó de pie un momento después de devolverle el papel. «Y eso fue maravilloso», decía Carmen Morales por el micrófono. «Démosle otro aplauso a Leo Ríos». Más ovaciones llenaron el auditorio. Carmen miró las notas en su portapapeles. «Y ahora tenemos a Sofía Castillo con una pieza de ballet». Una pequeña se apresuró al escenario con zapatillas rosadas. Una suave música comenzó a sonar por los altavoces. La atención de Mateo, sin embargo, se había alejado del escenario. Volvió a mirar a Ana. La niña no se había movido. Estaba sentada muy derecha. El estuche del violín descansaba sobre sus piernas exactamente como lo había hecho durante la última hora. La única diferencia ahora era la manera silenciosa en que miraba el escenario. No con emoción, sino con paciencia. El tipo de paciencia que no debería pertenecer al rostro de una niña. Acompáñanos a ver cómo el coraje y la justicia prevalecen ante estas situaciones. Mateo se inclinó un poco más para decirle en voz baja que seguía esperando. Ana asintió. «Sí, señor». Él quiso saber si de verdad creía que la llamarían pronto. Ana consideró la pregunta con seriedad. «Deberían», respondió. «Mi nombre es el primero». Su madre ofreció una sonrisa cansada a su lado. «Practicó durante 3 semanas», dijo Ángela con ternura. «Todas las tardes después de clases». Ana miró rápido a su mamá, avergonzada por la atención. Mateo sonrió levemente. «¿Qué canción vas a tocar esta noche?», le preguntó. «El minueto número 3», respondió Ana. El nombre lo sorprendió. «Esa no es fácil», reconoció él. Ana se encogió de hombros con sencillez. «Mi profesora dice que si la tocas despacio al principio, se vuelve más fácil». Mateo soltó una risita discreta. Ese es un buen consejo para muchas cosas. En el escenario, el ballet terminó con un giro y una reverencia. Aplausos de nuevo. Carmen Morales dio un paso al frente felicitando a Sofía por su hermoso trabajo. Los ojos de Mateo volvieron al programa. 16 participantes. Ya habían pasado de la mitad. Y sin embargo, a Ana nunca la habían llamado. Observó a la asistente cerca del telón. La mujer llevaba auriculares y susurraba instrucciones a los alumnos que esperaban. Mateo notó algo más.
Cerca del telón había una niña sosteniendo un violín. Parecía tener unos 8 años, cabello rubio atado con un lazo y postura confiada. La niña hablaba en voz baja con Carmen Morales mientras la presentadora bajaba del escenario durante los aplausos. Carmen se inclinó un poco hacia ella. Mateo vio el parecido de inmediato. Mismos ojos, misma sonrisa, madre e hija. Ángela notó su mirada y le susurró que ella era Lucía Morales. ¿La hija de la organizadora? Ángela asintió, explicando que ella también tocaría el violín esa noche. Mateo bajó la mirada hacia el programa de Ana, luego a Lucía, y otra vez a la línea roja trazada sobre el nombre de Ana Jiménez. Algo en la situación se asentó incómodamente en su mente. Comenzó otra presentación. Un chico cantando música popular. Los padres aplaudían suavemente. Mateo se inclinó de nuevo llamándola por su nombre. «Sí, señor». «Si te llamaran a continuación, ¿todavía querrías tocar?» La pregunta la sorprendió. Miró su estuche y luego lo miró a él. «Sí, sin dudarlo, incluso después de haber esperado tanto». «Sí, señor». Mateo estudió su rostro. No había enojo allí, ni frustración, solo la tranquila determinación de alguien que había practicado con cuidado y aún esperaba tener la oportunidad de demostrarlo. Mateo asintió despacio y le dijo que eso estaba muy bien. En el escenario, la canción terminó. Carmen Morales regresó al micrófono. «Y ahora entramos en la recta final del festival de esta noche». Mateo levantó la vista. Recta final. Eso significaba que solo quedaban unos pocos. Carmen miró su portapapeles. Y a continuación, Lucía Morales con un solo de violín. Los aplausos crecieron de inmediato. Varios padres se inclinaron hacia adelante con interés. Las cejas de Ángela se elevaron un poco. Mateo notó la reacción de Ana. Ella no habló, pero sus ojos siguieron al escenario. Lucía Morales caminó con confianza hacia la luz. Su violín brillaba. Lo levantó con suavidad hacia su hombro. El salón quedó en silencio y la música comenzó. Lucía tocaba bien, segura, con fuerza técnica. Los padres asentían aprobando. Mateo observaba a Ana en lugar del escenario. La niña escuchaba con atención. Sus dedos se movían ligeramente por el estuche como si siguiera las notas. Cuando terminó la pieza, la ovación fue entusiasta. Carmen Morales aplaudía orgullosa de su fantástica presentación, mientras su hija hacía una reverencia sonriente antes de salir. Carmen volvió al micrófono anunciando al siguiente participante. Mateo se enderezó. Seguramente ahora sí era el turno de Ana. Carmen miró de nuevo el portapapeles y llamó a Diego Torres con un solo de guitarra. Mateo parpadeó. Diego Torres subió corriendo con su guitarra. Mateo giró lentamente la cabeza hacia Ana. La niña no se había movido, pero algo había cambiado. Ahora sus dedos apretaban el estuche con mucha más fuerza. Mateo se agachó de nuevo a su lado y le preguntó en un susurro si había escuchado eso. Ana asintió una vez. «¿Ese no era tu nombre?», le dijo él. «No, señor». «¿Y sigues de primera en la lista?». Ana desdobló el programa de nuevo. «Sí». Le mostró la página una vez más. Ana Jiménez, presentación de violín. Aún de primera, aún tachada. La mandíbula de Mateo se tensó. Echó un vistazo hacia el escenario donde Diego rasgueaba su guitarra. Luego sus ojos se movieron al costado de la tarima. Carmen Morales estaba justo detrás de la cortina, charlando ahora con unos padres mientras miraba de vez en cuando al público. Mateo se levantó muy despacio. Ángela lo notó y le preguntó preocupada si realmente iba a decir algo. Mateo la miró y con voz calmada confirmó que sí. Ángela dudó, murmurando que no querían causar problemas. Mateo negó levemente argumentando que eso no era un problema. Miró hacia Ana nuevamente. La niña seguía atenta a la función, aún esperando que su momento llegara. Mateo apoyó una mano con delicadeza en la silla vacía junto a ella. Luego dijo en voz baja: «Una niña no debería tener que estar sentada aquí preguntándose si su nombre fue borrado». Ángela no contestó, simplemente lo miró. En el escenario, el solo de guitarra llegó a sus acordes finales y los aplausos se elevaron una vez más. Carmen Morales volvió al micrófono. «¿Y el siguiente es...?» Mateo Vargas comenzó a caminar por el pasillo.
Los padres se apartaban un poco a su paso. La mayoría no lo reconocía aún, pero notaban la silenciosa confianza con la que se movía. Mateo se detuvo justo al lado del escenario. Carmen levantó la vista. Por un breve segundo se vio confundida. Luego notó la pancarta sobre la tarima. Festival de Talentos Fundación Vargas. Su sonrisa se desvaneció un poco. Mateo se disculpó con voz serena. Carmen ajustó el micrófono respondiendo a su llamado. Mateo levantó el programa doblado. «Me parece que se han saltado a alguien». Carmen parpadeó preguntándole a qué se refería. Mateo abrió el papel lentamente. Su dedo se posó en el primer nombre, Ana Jiménez. La expresión de Carmen cambió de una forma imperceptible, pero Mateo lo vio, y de pronto estuvo seguro de algo. Esto no era un error. Carmen forzó una sonrisa cortés, restándole importancia al asunto. Mateo esperó en silencio. Carmen miró hacia el público y luego a él, excusándose en que llevaban un cronograma muy estricto esa noche. La voz de Mateo siguió igual de calmada al decirle que aún había tiempo. La sonrisa de Carmen se tensó respondiendo que ya verían qué hacer. Mateo miró más allá de ella hacia el pasillo donde Ana seguía abrazando su violín. Luego volvió a mirar a Carmen Morales. «Probablemente deberíamos solucionar esto ahora mismo», le advirtió en voz baja. La música del siguiente acto ya había empezado a sonar, pero algo más se acababa de desatar también. Carmen Morales se dio cuenta de que el hombre frente a ella no era solo un padre cualquiera del público. Él era el hombre cuyo apellido colgaba en lo alto del escenario, y ya no estaba sentado en silencio entre el público. Carmen Morales sostenía el micrófono en una mano y su portapapeles en la otra, pero ahora toda su atención estaba completamente clavada en el hombre de pie junto a la tarima. Por un breve instante, la confianza ensayada de su postura titubeó. No desapareció por completo, pero se tambaleó de forma evidente. Mateo Vargas permanecía frente a ella con absoluta calma, sosteniendo aún el programa doblado en su mano. A sus espaldas, el recital de guitarra continuaba. Diego Torres iba por la mitad de su canción, rasgueando las cuerdas con nerviosismo, bajo las cálidas luces, mientras sus padres lo grababan con orgullo desde la primera fila. Sin embargo, un cambio silencioso ya había comenzado a gestarse en el salón. Las personas cercanas empezaron a notar lo que sucedía. Un hombre alto, vestido con una chaqueta oscura, hablando directamente con la presentadora. Carmen forzó una sonrisa que desde lejos podría parecer profesional, pero de cerca se notaba tensa y forzada. «Señor Vargas», dijo ella con sumo cuidado. Lo había reconocido. Por supuesto que lo había hecho. Era imposible no hacerlo. El nombre de su fundación brillaba sobre el escenario en letras de casi 1 metro de alto. La voz de Mateo se mantuvo serena al señalarle que todavía faltaba una participante por presentarse. Carmen desvió la mirada brevemente hacia el público y luego volvió a mirarlo. «Tenemos un cronograma», respondió ella en voz baja, justificando que esos eventos se planificaban con extremo cuidado. Mateo asintió, afirmando que entendía muy bien cómo funcionaban los cronogramas, y dio un ligero golpe al programa con su dedo índice. Pero el primer nombre de su lista nunca se presentó. La mandíbula de Carmen se tensó de golpe. Detrás de ellos, Diego terminó su canción y la sala se llenó de aplausos una vez más. Carmen levantó el micrófono de inmediato pidiendo un maravilloso aplauso para Diego. Más ovaciones llenaron el lugar. Ella bajó la vista hacia su portapapeles de nuevo diciendo, y a continuación... Pero Mateo habló en voz baja aunque con firmeza. «Carmen». El simple uso de su nombre de pila la detuvo a mitad de la oración. El micrófono bajó un poco y Carmen se volvió hacia él. «¿Sí?» Mateo sostuvo el programa abierto para que ella pudiera verlo con total claridad. Ana Jiménez. El nombre quedó flotando en el aire entre los dos. Los ojos de Carmen parpadearon hacia el papel por una fracción de segundo. Luego, encogiéndose de hombros con un gesto rápido y despectivo, murmuró un «Ah, eso». Mateo la observó con detenimiento, repitiendo sus mismas palabras. «Ah, eso». Carmen se inclinó un poco hacia él para asegurarse de que el micrófono no captara su voz. «Esa estudiante se presentará más tarde», le dijo en un susurro. Mateo echó un vistazo hacia el escenario preguntando con calma qué tan tarde sería eso. Carmen no respondió. En lugar de eso, dio un paso al frente y volvió a hablar por el micrófono.
Y a continuación tenemos a Valeria Castro con un solo vocal. Una jovencita subió apresurada a la tarima. La música comenzó a sonar, pero ahora varios padres apartaban la mirada del espectáculo. Su atención se había desviado hacia la silenciosa conversación que tenía lugar a un costado del escenario. Mateo volvió a mirar a Carmen, recordándole que ella misma le había dicho a la niña que se sentara a esperar. La sonrisa de Carmen se hizo más fina al defenderse diciendo que ella administraba el orden de los participantes. Mateo asintió lentamente, pero le hizo notar que el orden impreso indicaba que la niña iba de primera. Carmen se cruzó de brazos un poco a la defensiva, argumentando que a veces era necesario hacer ciertos ajustes. Mateo estudió su expresión por un instante. Luego le hizo la pregunta de forma directa. ¿Por qué eliminaron a Ana Jiménez? La mirada de Carmen se endureció al responder que no había sido eliminada. Mateo levantó el programa otra vez. La línea roja que tachaba el nombre de Ana era imposible de ignorar. Carmen siguió la dirección de su mirada. Por primera vez en toda la noche, parecía realmente irritada, y le aseguró que esa marca no significaba absolutamente nada. Mateo no respondió de inmediato. En cambio, desvió su mirada hacia el público. Al otro lado del salón, Ana seguía sentada en la misma silla, con el estuche del violín descansando cuidadosamente sobre su regazo, todavía esperando, todavía observando el escenario, todavía creyendo con inocencia que su turno podría llegar. Mateo se volvió hacia Carmen y le hizo saber que la niña llevaba sentada allí más de una hora. Carmen se encogió de hombros con indiferencia, escudándose en que había muchos estudiantes esa noche. «Esa no es una respuesta», replicó él. La voz de Carmen se volvió gélida. «Señor Vargas, con todo respeto, este es un evento escolar. Este tipo de situaciones las maneja el personal de la institución». Mateo ladeó la cabeza ligeramente y le dio la razón diciendo que, en efecto, así debería ser. La cantante terminó su canción y los aplausos se elevaron de nuevo. Carmen se adelantó rápidamente hacia el micrófono para elogiar la hermosa presentación. Pero ahora la atención de la audiencia estaba completamente dividida. Varios padres en las filas cercanas habían comenzado a susurrar entre ellos. Un hombre se inclinó hacia su esposa preguntándole si ese era Vargas. Su esposa entrecerró los ojos hacia el escenario y murmuró que creía que sí. Carmen acomodó sus papeles nerviosamente anunciando al siguiente participante, pero Mateo dio un paso acercándose un poco más. Esta vez el micrófono captó su voz. «Antes de la siguiente presentación», dijo con absoluta serenidad. Carmen se quedó congelada. El salón entero se volvió notablemente más silencioso. Los padres se giraron en sus asientos. El tono de Mateo nunca se elevó, pero había una firmeza en él que resultaba imposible de ignorar. «Hay un nombre que aún no ha sido llamado», anunció. Carmen bajó el micrófono muy despacio, con los ojos echando chispas. «Señor Vargas», le susurró de forma cortante, «este no es el momento». Mateo echó un vistazo a la gran pancarta sobre el escenario que anunciaba el Festival de Talentos de la Fundación Vargas. Luego volvió a mirarla a ella. «Me parece que es exactamente el momento adecuado», respondió. La voz de Carmen bajó aún más, acusándolo de estar interrumpiendo el programa. Mateo negó levemente con la cabeza. «No», dijo. Giró el rostro y miró hacia el público nuevamente. Su programa interrumpió a alguien más. Carmen siguió su mirada. Sus ojos se posaron en Ana. Por primera vez en toda la velada, la presentadora parecía genuinamente incómoda. Mateo habló en voz baja, recordándole que la niña le había preguntado por su presentación. Carmen no contestó. Ella le dijo su nombre, continuó él ante el silencio de la mujer. Y usted le dijo que esperara. Los labios de Carmen se apretaron formando una línea recta. Los aplausos para la cantante se habían desvanecido por completo. El auditorio se había sumido en una quietud inusual. Incluso los estudiantes detrás del escenario se asomaban por la cortina para ver qué estaba pasando. Carmen intentó una vez más recuperar el control de la situación. Levantó el micrófono de nuevo. «Continuemos con nuestro próximo», empezó a decir, pero Mateo extendió la mano suavemente y bajó el micrófono. El movimiento no fue agresivo, simplemente decisivo. Un jadeo ahogado recorrió el público.
Carmen se le quedó mirando, advirtiéndole que no podía hacer eso. La voz de Mateo se mantuvo imperturbable. «Creo que sí puedo», le contestó. Carmen se cruzó de brazos, acusándolo de estar montando una escena. Mateo paseó la mirada por la sala. Filas de padres observando atentamente, profesores susurrando cerca de las puertas laterales, niños espiando desde atrás del telón. Luego volvió a fijar sus ojos en ella. «No», le dijo con calma, «usted montó la escena». La expresión de Carmen se oscureció. «¿Qué es exactamente lo que quiere?». Mateo señaló hacia la última fila. «Quiero que la llame por su nombre». Carmen siguió su mirada una vez más hacia la niña del violín, que seguía sentada, que seguía esperando. Carmen exhaló lentamente y le dijo que él no entendía cómo funcionaban esos eventos. La mirada de Mateo se afiló un poco y le pidió que se lo explicara. Carmen dudó. Por primera vez parecía no saber qué decir. Mateo no levantó la voz, pero cuando volvió a hablar, el salón entero lo escuchó. «Porque desde donde estoy parado», dijo mientras levantaba el programa una vez más, «parece que alguien borró a una niña». El silencio que siguió fue mucho más pesado que cualquier ovación, y cada persona en el auditorio comprendió en ese instante que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Mateo Vargas había detenido el espectáculo, y aún no había terminado de hablar. Durante unos segundos, nadie en el teatro movió un solo músculo. Ese silencio tenía un peso extraño. Los padres que habían asistido esperando una simple velada de música y aplausos, ahora se encontraban inclinados hacia adelante en sus asientos, llenos de intriga. Algunos bajaron sus teléfonos, otros miraron hacia el escenario, luego hacia el letrero de la fundación y de vuelta al hombre de pie junto al micrófono. Carmen Morales sentía el peso de cada par de ojos en la sala. Su postura se volvió rígida. «Esto es inapropiado», murmuró por lo bajo. La expresión de Mateo no cambió en absoluto. «¿Qué es lo inapropiado?», replicó con total serenidad. «¿Dejar que una niña crea que es invisible?». Carmen intentó mantener la voz estable, acusándolo de malinterpretar la situación. Mateo ladeó un poco la cabeza y le pidió que lo ayudara a entenderla entonces. Carmen vaciló. A sus espaldas, un asistente de producción susurraba con nerviosismo por su auricular. Unos cuantos estudiantes se habían reunido cerca del telón, espiando por la abertura para no perder detalle. El evento se había paralizado y todos lo sabían. Carmen soltó un largo suspiro. «Hay demasiados estudiantes esta noche», se justificó. «A veces hay que hacer ajustes». Mateo asintió una vez. «Estoy seguro de que sí», le concedió. Levantó el programa de nuevo, añadiendo que los ajustes no solían consistir en tachar el primer nombre de la lista. Los ojos de Carmen parpadearon de nuevo hacia la línea roja. Luego miró hacia el público. Los murmullos habían comenzado a esparcirse como pólvora por todo el lugar. «¿Qué está pasando? ¿Quién es Ana Jiménez? ¿Por qué no tocó?». Carmen se inclinó hacia Mateo reprochándole que estaba exagerando la situación más de la cuenta. Mateo desvió la mirada hacia el fondo del auditorio. Ana seguía sentada en la misma silla. Su estuche de violín descansaba con cuidado sobre sus piernas, pero ahora ya no estaba mirando el escenario. Estaba mirándolo a él. Mateo volvió a mirar a Carmen, recordándole que la niña llevaba esperando todo ese tiempo. La voz de Carmen se endureció al decir que entonces podía esperar unos minutos más. Mateo negó con la cabeza lentamente. «No». La paciencia de Carmen se rompió un poco. «Usted está interrumpiendo el evento», le reclamó. Mateo respondió en un tono muy bajo. El evento la interrumpió a ella. Carmen lo miró con furia, advirtiéndole que él no era la persona a cargo de organizar el programa. Mateo levantó la vista hacia el letrero otra vez. Festival de Talentos Fundación Bardas. Luego devolvió su mirada hacia ella. «Yo lo financié», sentenció. La boca de Carmen se abrió levemente por la sorpresa. Varios padres en las primeras filas murmuraron al escuchar el intercambio de palabras. El tono de Mateo no cambió en ningún momento al añadir que no había aportado los fondos para que los niños fueran borrados en silencio. Carmen se cruzó de brazos, acusándolo de estar reaccionando de forma exagerada. Mateo señaló hacia el escenario. «No», le aclaró, «estoy corrigiendo algo.
Carmen vaciló. La situación se le estaba escapando de las manos, y ella lo sabía perfectamente. Los padres ahora estaban completamente enfocados en la tarima. Incluso los alumnos que esperaban atrás habían dejado de susurrar. Mateo dio un pequeño paso hacia el micrófono. Su voz resonó con facilidad por todo el auditorio. «Hay una joven música aquí esta noche», anunció. Todas las cabezas se giraron. Llegó temprano, ensayó durante semanas. La madre de Ana estaba petrificada en su asiento. Y de alguna manera, continuó Mateo, su nombre desapareció del programa. Carmen dio un paso al frente apresurada, llamándolo por su apellido, pero Mateo levantó una mano con mucha tranquilidad. «Carmen», le dijo en voz baja, «resolvamos esto de la manera más sencilla». Carmen lo miró fijamente y le preguntó cuál era esa manera. Mateo miró hacia la última fila una vez más y habló con absoluta claridad. «Llama su nombre». La expresión de Carmen se volvió dura, indicando que así no funcionaban las competencias. Mateo le contestó de inmediato. «No», hizo una pausa. «Así es como funciona la justicia». El salón permaneció en un silencio sepulcral. Carmen miró hacia la mesa del jurado, pero ellos evitaron el contacto visual. Echó un vistazo hacia los profesores que estaban de pie junto a la pared. Ninguno de ellos pronunció palabra. Mateo simplemente esperó. No sonreía. No estaba furioso. Solo estaba parado allí. Y esa calma paciente de alguna manera hizo que el momento pesara aún más. Carmen comprendió algo crucial. Si se negaba en ese instante, toda la sala lo recordaría por siempre. Cada padre, cada alumno, cada docente. Inhaló despacio y luego extendió la mano hacia el micrófono. Su voz sonaba mucho más tensa ahora al anunciar que, al parecer, había habido un pequeño descuido en la programación. Un suave murmullo recorrió a la audiencia. Carmen pasó rápidamente las hojas de su portapapeles y finalmente leyó el nombre. Ana Jiménez. Ana se quedó congelada en su silla. Por un segundo no estuvo segura de haber escuchado bien. Su madre le apretó la mano y le susurró que fuera. Ana se levantó muy despacio. Su estuche de violín se sentía más pesado que nunca, pero lo cargó con sumo cuidado mientras caminaba por el pasillo. A medida que avanzaba hacia el escenario, la gente comenzó a aplaudir. No era una ovación ruidosa, sino un aplauso cálido y lleno de aliento. El tipo de aplauso que dan los adultos cuando se dan cuenta de que algo muy importante estuvo a punto de salir terriblemente mal. Mateo se hizo a un lado para que Ana pudiera llegar a las escaleras. Ella subió a la tarima. Las luces parecían brillar con más intensidad desde allá arriba. Carmen se apartó del micrófono. Su sonrisa había vuelto a su rostro, pero ahora se veía mucho más forzada. «Cuando estés lista», le indicó. Ana caminó hasta el centro del escenario. Por un momento simplemente se quedó allí, sosteniendo su violín. Mateo regresó en silencio al pasillo y observó desde abajo. El auditorio había quedado en absoluto silencio. Ana abrió su estuche, levantó el instrumento con delicadeza y lo acomodó debajo de su barbilla. Su arco flotaba sobre las cuerdas. Por un brevísimo instante, sus manos temblaron. Mateo se dio cuenta, al igual que su madre. Pero entonces, Ana tomó una lenta respiración y la primera nota llenó cada rincón del salón. Clara, suave, hermosa. El sonido flotó a través del auditorio como un rayo de sol atravesando una ventana. Los padres se inclinaron hacia el frente en sus asientos. Los profesores intercambiaron miradas de asombro. Incluso Carmen Morales dejó de moverse por completo. Ana tocó muy despacio al principio, con sumo cuidado, asegurándose de que cada nota fuera precisa. Pero a medida que la melodía avanzaba, algo en ella cambió. La confianza regresó a sus pequeñas manos. La música se volvió más plena, mucho más fuerte y vibrante. La última nota se quedó suspendida suavemente en el aire antes de desvanecerse por completo en el silencio. Durante un largo e interminable segundo, nadie pronunció palabra. Y entonces los aplausos estallaron, mucho más fuertes que los anteriores. Varias personas se pusieron de pie. No todos lo hicieron, pero lo suficientes para que la energía de toda la sala se sintiera completamente diferente.
Ana bajó su violín. Sus ojos buscaron ansiosamente entre el público hasta que encontró a Mateo. Él le dio un leve asentimiento con la cabeza. No fue un gesto grandilocuente, solo una silenciosa señal de aprobación y respeto. Ana sonrió, y por primera vez en toda la noche, el espectáculo finalmente se sintió completo. Los aplausos dentro del auditorio del Colegio San Benito duraron mucho más de lo que cualquiera hubiera esperado. Al principio había sido una cortesía, el tipo de palmas que los padres le regalan a cualquier niño que se para con valentía bajo los reflectores. Pero a medida que la última nota de Ana se esfumaba en el aire, algo mucho más profundo se había asentado sobre la multitud. Las personas habían notado la gran diferencia. Los maestros cerca de la pared se miraban con complicidad. Algunos padres se acercaban para cuchichear entre ellos. «Esa niña es realmente buena», susurró un hombre asombrado. «Demasiado buena», le contestó su esposa. En el escenario, Ana bajó su violín muy despacio. Sus dedos seguían apoyados ligeramente sobre las cuerdas, como si temiera que la magia se rompiera al moverse demasiado rápido. Carmen Morales se adelantó nuevamente, aplaudiendo con una sonrisa que parecía haber sido cuidadosamente reconstruida. «Una presentación maravillosa», exclamó por el micrófono, pero su voz delataba una rigidez que no había estado allí al principio de la velada. Ana hizo una pequeña y formal reverencia, tal como le había enseñado su profesora. Luego guardó el violín en su estuche con infinita delicadeza y bajó de la tarima mientras los aplausos la acompañaban en cada escalón. Ángela Jiménez ya estaba de pie en el pasillo, esperándola con los brazos abiertos. En el instante en que Ana llegó a su lado, su madre la envolvió en un abrazo apretado y lleno de alivio. «Lo hiciste hermoso», le susurró al oído. Ana sonrió con timidez y le preguntó si había tocado demasiado rápido. Ángela soltó una risa suave y le aseguró que no. A unos pasos de distancia, Mateo Vargas observaba la tierna escena en silencio desde el borde del pasillo. En la mesa principal, los miembros del jurado seguían murmurando entre ellos, asintiendo con gestos pensativos. Carmen Morales se aclaró la garganta y volvió al micrófono para anunciar que continuarían con los últimos participantes de la noche. El programa se reanudó. Un estudiante pasó al frente, luego otro. Sin embargo, la energía en el auditorio había cambiado de manera irreversible. La gente seguía mirando hacia el escenario, pero cada pocos minutos, las miradas se desviaban inevitablemente hacia Ana, que volvía a estar sentada junto a su madre. Era la niña a la que casi habían dejado en el olvido. Mateo se quedó de pie en el pasillo lateral unos segundos más antes de regresar a su asiento con paso tranquilo. Al pasar por la primera fila, uno de los directivos del colegio se inclinó hacia él para comentarle en voz baja que aquello había sido algo verdaderamente inesperado. Mateo asintió levemente y le respondió que la línea roja tachando el nombre de la niña también lo había sido. El directivo no supo qué contestar. Mateo siguió su camino hasta llegar a donde estaban Ana y Ángela, y se detuvo un momento. Ángela levantó la mirada y le dio las gracias con voz muy suave. Él negó con la cabeza, diciéndole que no tenía nada que agradecerle, y miró a Ana para recordarle que ella era quien había hecho la parte más difícil. Ana miró su estuche y admitió con inocencia que había estado muy nerviosa. Mateo sonrió apenas y le explicó que eso era parte de hacer música. La niña levantó la vista, comentando que su profesora decía que si no sentías nervios, significaba que no te importaba en absoluto. Mateo soltó una carcajada suave, dándole la razón en que esa maestra sonaba como alguien muy sabio. Ana asintió con profunda seriedad, confirmando que sí, que su profesora era una señora muy mayor. Ángela se tapó la boca para disimular una sonrisa. Mateo se inclinó hacia la pequeña para decirle que había sonado increíble allá arriba. Los ojos de Ana se iluminaron de inmediato al preguntarle si lo decía en serio. «Por supuesto», le confirmó él, señalando hacia el frente del salón. «Y creo que todos los demás están de acuerdo». Ana miró hacia la mesa del jurado. Dos de los jueces seguían susurrando entre ellos mientras la miraban de reojo. Ángela notó que Mateo también los observaba y quiso saber qué pasaría a continuación. Mateo desvió la mirada hacia el escenario, donde otra actuación había comenzado, y le explicó que ahora el programa simplemente terminaría. Ángela dudó un instante antes de preguntarle por la línea roja. La expresión de Mateo se volvió reflexiva.
Aún tengo mucha curiosidad sobre eso, confesó. En la tarima, un niño pequeño comenzó a tocar la batería con un ritmo enérgico que hizo vibrar el auditorio. El público aplaudía al compás, pero la atención de Mateo ya se había desviado de nuevo. Miró hacia un costado del escenario. Carmen Morales estaba allí parada con su portapapeles, hablando en voz baja con una de las maestras. Su rostro ahora reflejaba una evidente tensión. La presentadora segura y confiada del inicio de la velada se había esfumado por completo. Mateo se puso de pie lentamente. Ángela lo notó y, suspirando con resignación, le preguntó si todavía no había terminado con ese asunto. Mateo le regaló una sonrisa casi imperceptible y le dijo que no. «Lo suponía», murmuró Ángela. Mateo dio un paso hacia el pasillo, pero Ana lo miró desde abajo y le preguntó si iba a hablar de nuevo con la señora del micrófono. Mateo se detuvo, lo pensó un segundo y asintió. Ana frunció un poco el ceño y le confesó algo que lo hizo detenerse por completo. «Creo que yo no le caigo bien a esa señora». Mateo la observó con atención y le preguntó por qué decía eso. Ana se encogió de hombros con simpleza. «Me miró igual que como mi perro mira su plato cuando le sirven brócoli». Mateo parpadeó, desconcertado. Ángela tuvo que morderse el labio para no reír a carcajadas. Mateo se agachó un poco para quedar a la altura de la niña y le explicó que a veces los adultos también cometían equivocaciones. Ana ladeó la cabeza, curiosa, preguntando si incluso los profesores se equivocaban. Él dijo que sí. ¿Y los directores del colegio? Mateo asintió. Ana lo pensó con cuidado. ¿Incluso los millonarios? Mateo sonrió abiertamente. Especialmente los millonarios. Ana pareció satisfecha con la respuesta. Mateo se enderezó y continuó su camino hacia el costado del escenario. El número de batería terminó entre fuertes ovaciones. Carmen Morales aplaudió por cortesía junto con el público, pero sus ojos se clavaron de inmediato en Mateo mientras él se acercaba. Esta vez la mujer no esperó a que él hablara. «¿Y ahora qué?», le soltó con voz tensa. Mateo se detuvo junto a la pesada cortina. «Tengo curiosidad por algo, Carmen», le dijo. Ella suspiró, murmurando que por supuesto que la tenía. Mateo volvió a sostener en alto el programa doblado. «Esta línea», indicó. La mandíbula de Carmen se apretó. Ella le recordó de mala gana que ya habían discutido ese tema. «No», le corrigió Mateo con voz imperturbable. «Usted me explicó que el cronograma había cambiado». Carmen se cruzó de brazos a la defensiva, afirmando que así era. Mateo asintió. Pero nunca me explicó el por qué. Carmen desvió la mirada hacia los asientos de los padres. El espectáculo seguía su curso, pero ella sabía perfectamente que la atención de la sala ya no estaba centrada al 100% en el escenario. Mateo bajó la voz. ¿Quién tachó el nombre de la niña? Carmen no respondió. Mateo esperó. Pasó un momento, y luego otro. Finalmente, Carmen rompió el silencio para decirle que ese detalle no era relevante. Mateo ladeó un poco la cabeza, asegurando que a él sí le parecía muy relevante. Carmen se inclinó hacia él para que nadie más los escuchara y le susurró que había sido una decisión de criterio. La mirada de Mateo se afiló. ¿Criterio suyo?, preguntó. Carmen dudó antes de contestar y luego dijo algo de lo que pareció arrepentirse en el mismo instante en que las palabras salieron de su boca. Ella no estaba lista. Mateo parpadeó muy despacio, procesando la excusa. «Pero si acaba de tocar», le recordó. Carmen, visiblemente irritada, le replicó que eso no significaba que la niña tuviera el nivel para abrir el festival. Mateo echó un vistazo hacia atrás. Ana seguía sentada en silencio junto a su madre, escuchando al siguiente participante, con el estuche del violín aún en su regazo. Luego volvió a mirar a Carmen. «Así que la mejor violinista de todo el salón no estaba lista», concluyó, dejando la frase suspendida en el aire. Carmen no le contestó, pero Mateo notó un pequeño detalle. Los ojos de la mujer se desviaron por una fracción de segundo hacia el telón, justo hacia el lugar donde Lucía Morales estaba conversando con otra estudiante. Mateo siguió la dirección de su mirada y de repente todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar a la perfección. Los ojos de Carmen se habían movido apenas un instante, pero Mateo Vargas lo había notado.
Las personas que han pasado años construyendo empresas aprenden a percibir las cosas más diminutas. Vacilaciones ínfimas, miradas fugaces, esos momentos precisos en que alguien mira hacia donde no debería. Carmen había mirado hacia la cortina, y justo allí, detrás de la pesada tela, estaba la pequeña niña sosteniendo su violín. Cabello rubio, un elegante lazo y una postura llena de seguridad. Lucía Morales, la propia hija de Carmen. La revelación se instaló en silencio en la mente de Mateo. No reaccionó de inmediato. En cambio, volvió a clavar sus ojos en Carmen y repitió sus propias palabras. No estaba lista. Carmen levantó un poco la barbilla sosteniendo que eso era exactamente lo que había dicho. Mateo asintió con lentitud. Luego señaló hacia el escenario donde otro estudiante acababa de empezar a tocar. Era un niño que intentaba dominar una complicada pieza de piano, equivocándose en la mitad de las notas, mientras el público aplaudía con compasiva cortesía. Ese estudiante acaba de fallar 3 acordes en los primeros 10 segundos, comentó Mateo con tranquilidad. Carmen se encogió de hombros, excusándolo con que solo tenía 8 años. Mateo volvió a mirarla. ¿Y Ana?, inquirió. Carmen se cruzó de brazos, recordando que ella también era muy pequeña. Mateo dejó que el silencio se prolongara por unos instantes. Luego preguntó en voz baja quién estaba calificando las presentaciones de violín esa noche. Carmen titubeó un poco antes de responder que era un panel de expertos. ¿Y quién lo seleccionó?, insistió él. El colegio, respondió ella. Mateo asintió. ¿Y quién decidió el orden de las presentaciones? Carmen se quedó callada. Mateo dio unos golpecitos al programa. ¿Fue usted? La paciencia de Carmen se estaba agotando rápidamente. Señor Vargas, ya le expliqué que fue necesario hacer algunos ajustes. Mateo ladeó la cabeza. ¿Necesarios para quién? Carmen abrió la boca para justificarse, pero la volvió a cerrar. Los ojos de Mateo se dirigieron una vez más hacia la cortina del escenario. Lucía Morales estaba ahora allí parada, charlando en voz baja con uno de los miembros del jurado. El juez se inclinaba para escucharla, asintiendo con una sonrisa amigable. Mateo volvió a mirar a Carmen y le señaló que esa era su hija. Los hombros de la organizadora se pusieron rígidos al confirmar que sí, que ella tocaba el violín y que estaba compitiendo esa noche. Carmen dejó escapar un largo suspiro, advirtiéndole que ese asunto no era de su incumbencia. Mateo no retrocedió ni un milímetro. Se convirtió en mi incumbencia en el exacto momento en que usted tachó el nombre de Ana Jiménez, le aclaró. La voz de Carmen bajó de tono, acusándolo de estar sacando conclusiones apresuradas. Mateo negó suavemente con la cabeza. No, dijo señalando al frente. Solo estoy observando. Carmen miró con nerviosismo hacia el auditorio. Los padres seguían atentos a los espectáculos, pero de vez en cuando, algunas miradas curiosas se desviaban hacia el rincón donde la tensa conversación seguía su curso. Mateo le preguntó en voz baja cuánto tiempo llevaba Lucía estudiando violín. Carmen frunció el ceño, preguntando qué importaba eso. Él simplemente esperó. 4 años, terminó confesando ella. Mateo asintió. ¿Y Ana? Carmen no supo qué responder. Mateo respondió la pregunta por ella. Apenas 2. Carmen lo miró sorprendida y le preguntó cómo sabía un dato como ese. Él esbozó una leve sonrisa. Lo pregunté. La mandíbula de Carmen volvió a tensarse, alegando que eso no significaba que la niña mereciera abrir el festival. La expresión de Mateo no perdió la calma al asegurarle que eso solo significaba que merecía la misma oportunidad de tocar. Carmen se acercó un poco más para susurrarle que él no entendía cómo funcionaban las competencias. Él fingió curiosidad y le pidió que se lo explicara. La mujer bajó aún más la voz. Las familias donan dinero, comenzó. Mateo esperó. Los estudiantes construyen una reputación. Él siguió esperando. Carmen continuó diciendo con mucho cuidado que, a veces, un programa necesitaba una cierta estructura. Mateo asintió despacio, repitiendo la palabra estructura. Carmen pareció aliviada de que él al fin pareciera entender, y dijo que sí. Mateo miró de nuevo a Lucía. ¿Y acaso esa estructura incluye asegurarse de que su propia hija gane?
Los ojos de Carmen echaron chispas. «Eso es un insulto», siseó. Mateo se encogió de hombros con ligereza, sugiriendo que también era una posibilidad. Carmen dio un paso atrás, acusándolo de haber cruzado un límite. Mateo levantó el programa una vez más. «La línea roja cruzó el límite», sentenció. La compostura de Carmen finalmente se quebró al escupir que la niña solo habría pasado una vergüenza. Mateo paseó su mirada por el auditorio y murmuró que eso era muy extraño. Carmen frunció el ceño, confundida. Él le señaló con un gesto que todo el salón acababa de ponerse de pie para ovacionarla. Carmen no tuvo cómo replicar. Por un momento, el único sonido entre ellos fue el lejano eco del piano terminando su actuación en la tarima, seguido de otra ronda de aplausos. Mateo estudió el rostro de la mujer y le preguntó muy bajito si había visto a la niña en los ensayos. Carmen dudó antes de admitir que no. ¿La había escuchado tocar alguna vez antes de esta noche? No, repitió ella. Mateo asintió una vez. ¿Entonces tachó su nombre sin escucharla? Carmen contraatacó diciendo que ella sabía reconocer el talento. Mateo sonrió con ironía. Entonces la sorpresa de esta noche debió ser muy grande. Carmen prefirió guardar silencio. Anunciaron a la siguiente participante en el escenario, una jovencita que iba a cantar. Una melodía suave flotó por el teatro. Mateo miró una vez más hacia el telón, donde Lucía afinaba las cuerdas de su violín con actitud triunfal. Carmen notó su mirada y se apresuró a defender a su hija, asegurando que se había esforzado muchísimo. Mateo estuvo de acuerdo en que seguramente así era. Carmen se cruzó de brazos, añadiendo que su pequeña merecía ser reconocida. Mateo asintió diciendo que probablemente sí. Carmen pareció aliviada, pero luego él añadió en voz baja: «El problema es que ese reconocimiento no debería requerir eliminar a alguien más». Los labios de Carmen se apretaron. «Usted no administra competencias escolares». «No», le concedió él, mirando de nuevo la enorme pancarta. «Pero yo las financio». Carmen apartó la mirada. Mateo bajó la voz un tono más para confesarle que había construido suficientes empresas en su vida como para reconocer algo cuando lo veía. Carmen volvió a mirarlo y le preguntó de qué estaba hablando. Mateo dio unos golpecitos al papel. De una decisión tomada por el motivo equivocado. Carmen no supo qué decir. Mateo echó un vistazo hacia donde estaba Ana. La pequeña seguía sentada en silencio junto a su madre, sosteniendo el estuche con el mismo cuidado de siempre. Ángela le hablaba con ternura, probablemente recordándole lo bien que había tocado. Ana sonreía. Mateo se volvió hacia Carmen. Esa niña casi se va a su casa creyendo que no pertenecía a ese escenario. La voz de Carmen se volvió fría al defenderse argumentando que, al final, la niña no se había ido. Mateo asintió lentamente, reconociendo que eso era cierto. Carmen exhaló con alivio. «Entonces hemos terminado aquí». Mateo adoptó una expresión pensativa. «Aún no». Carmen frunció el ceño. «¿Ahora qué?» Mateo dobló el papel con mucho cuidado y se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. «Ahora tengo curiosidad por otra cosa». Carmen, irritada, le exigió saber de qué se trataba. Mateo miró hacia la mesa principal. «Los jueces parecían muy sorprendidos», comentó. Carmen guardó silencio. Lo que significa que, probablemente, ellos nunca aprobaron eliminar a Ana. La expresión de la mujer se volvió de piedra. Mateo asintió levemente. «Así que la famosa línea roja vino de usted». Carmen miró hacia otro lado. La voz de Mateo conservó su calma. «Y ahora los jueces tendrán que decidir algo». Carmen se giró bruscamente. «¿De qué está hablando?» Mateo miró hacia el escenario, donde los últimos talentos se estaban preparando. «Estoy hablando de justicia». Carmen dejó escapar una risita. «¿Cree que esto cambiará los resultados?» Mateo no sonrió. «No», dijo haciendo una pausa. «Pero podría cambiar la conversación». Los ojos de Carmen se entrecerraron. «¿Qué conversación?» Mateo señaló con un gesto el auditorio repleto de padres, maestros y estudiantes.
La que está a punto de suceder cuando todos pregunten por qué la mejor violinista de la noche casi se queda sin tocar. El rostro de Carmen palideció por primera vez en toda la velada. Parecía genuinamente preocupada. Mateo Vargas no había levantado la voz ni una sola vez, pero de alguna manera el rumbo de la noche ya había comenzado a cambiar. Carmen Morales empezaba a darse cuenta de que la línea roja que había trazado sobre el nombre de Ana Jiménez no iba a desaparecer tan silenciosamente como ella esperaba. La última presentación de la noche terminó con un suave acorde del piano de cola. Por un momento, el auditorio contuvo el aliento. Luego los aplausos se elevaron por la sala, cálidos y agradecidos, pero con ese cansancio típico de los espectadores después de 2 horas de funciones escolares. Los padres se estiraron en sus asientos y los programas crujieron en sus manos. Alguien tosió discretamente cerca de la última fila. En el escenario, Carmen dio un paso al frente con su sonrisa pulida y el micrófono en mano. «Démosle un aplauso más a todos nuestros talentosos estudiantes de esta noche», pidió al público. La audiencia volvió a aplaudir, pero la atmósfera en el salón había cambiado por completo. La gente no solo aplaudía, estaban observando. Carmen lo sintió. Su postura se mantuvo compuesta, pero una pequeña tensión se había instalado en sus hombros. A un costado del pasillo, Mateo Vargas regresó a su asiento cerca de Ana y Ángela. Ángela se inclinó un poco hacia él y le preguntó qué pasaría ahora. Mateo juntó las manos con calma y respondió que ahora los jueces hablarían. En la tarima, Carmen continuó diciendo que el jurado se tomaría unos minutos para finalizar sus decisiones. «Agradecemos su paciencia», añadió, haciendo un gesto cortés hacia la primera fila. 3 jueces se levantaron de su mesa y caminaron hacia una pequeña sala de conferencias cerca del escenario. Al pasar, uno de ellos miró fugazmente a Ana. Era la misma jueza mayor que se había inclinado hacia adelante durante la presentación de la niña. Sus ojos se suavizaron un poco antes de desaparecer por la puerta con los demás. El auditorio zumbaba con murmullos. Los padres empezaron a susurrar. «¿Quién era esa niña del violín? Estuvo increíble. Creí que ella iba a abrir el programa», comentó alguien. «Casi no la dejan tocar», replicó otro padre. Ángela escuchó ese último comentario y bajó la mirada hacia su hija. Ana estaba sentada tranquilamente a su lado, balanceando los pies bajo la silla, con el estuche del violín apoyado en sus rodillas. Ana miró a su madre y le preguntó si debían quedarse ahora. Ángela sonrió con ternura y le dijo que sí. La niña asintió y luego se volvió hacia Mateo. ¿Los jueces se tardan mucho? Mateo soltó una risita y le contestó que a veces sí. ¿Por qué? ¿Porque a los adultos les gusta discutir por todo? Ana lo consideró con seriedad. Como cuando mi mamá discute con el microondas. Ángela soltó una carcajada y se defendió diciendo que ella no discutía con el microondas. «Ayer sí lo hiciste», afirmó Ana con total seguridad. Mateo sonrió y preguntó qué había hecho el aparato. «Sonaba demasiado», explicó la niña. Mateo asintió pensativo y bromeó diciendo que eso sonaba muy sospechoso. Ana soltó una risita. Al otro lado del auditorio, Carmen Morales estaba de pie cerca de la tarima, hablando en voz baja con otro administrador del colegio. Sus ojos se desviaban con frecuencia hacia la puerta de la sala de conferencias del jurado. Su sonrisa había desaparecido por completo. Mientras tanto, a puerta cerrada, los jueces estaban sentados alrededor de una pequeña mesa cubierta de hojas de calificación. La jueza principal, la mujer mayor de cabello plateado, se ajustó las gafas. «Bueno», suspiró, «eso fue bastante inesperado». Un juez más joven hojeó sus notas y preguntó si se refería a la niña Jiménez. «Sí, estuvo excelente», confirmó ella. El tercer juez se recostó en su silla y confesó que le había dado la puntuación técnica más alta. El juez joven asintió, admitiendo que él también lo había hecho. La jueza de cabello plateado entrelazó las manos. «Entonces todos estamos viendo lo mismo». El tercer juez frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué tacharon su nombre en el programa?» La habitación se quedó en silencio. El juez joven habló con cautela, admitiendo que eso había sido muy extraño. La jueza mayor asintió despacio, dándole la razón. Dio unos golpecitos a la hoja de evaluación de Ana.
Ella tiene la puntuación más alta en violín esta noche. El juez joven la miró sorprendido. ¿Más alta que Lucía Morales? Sí. El tercer juez se inclinó hacia adelante y advirtió que eso iba a ser un problema. La jueza mayor levantó la vista y preguntó para quién sería un problema. El joven suspiró, recordándoles que la madre de Lucía había organizado todo el evento. La mujer de cabello plateado no inmutó su expresión. «Estoy al tanto», respondió. El tercer juez se frotó la barbilla. Y la Fundación Vargas lo financió. El cuarto se sumió de nuevo en un tenso silencio. El juez joven miró a sus compañeros y preguntó qué iban a hacer. La jueza le respondió con absoluta calma que harían su trabajo. El joven exhaló, advirtiendo que eso causaría una escena. Tal vez. La mujer mayor se puso de pie lentamente y le recordó que la escena ya había ocurrido. Señaló la hoja de calificaciones de Ana y sentenció. Ocurrió cuando alguien tachó el nombre de una niña. Los otros jueces no dijeron nada más. Afuera, en el auditorio, Mateo observaba la puerta de la sala de conferencias. Ángela lo notó y le preguntó si creía que estaban discutiendo. Mateo esbozó una media sonrisa y le contestó que más bien estaban decidiendo qué tan honestos querían ser. Ángela asintió lentamente. Ana ladeó la cabeza y preguntó si se estaban peleando. Mateo negó con la cabeza. No, están pensando. Ana pareció aliviada y dijo que eso era bueno. Mateo la miró con curiosidad y le preguntó por qué. Porque pensar es más silencioso, respondió ella. Mateo rió por lo bajo. Al otro lado del salón, Lucía Morales estaba cerca de la tarima, ajustando nerviosamente la correa de su violín. Sus amigas le susurraban palabras de aliento, diciéndole que había estado increíble y que iba a ganar seguro. Lucía sonrió, pero sus ojos no dejaban de desviarse hacia la puerta del jurado. Carmen se acercó a su hija y le susurró que lo había hecho maravillosamente. Lucía asintió y le preguntó a su madre si creía que ella ganaría. Carmen forzó una sonrisa llena de confianza y le dijo que por supuesto, pero a su voz le faltaba la seguridad que había tenido al principio de la noche. En ese preciso instante la puerta se abrió y los tres jueces salieron. El salón quedó en silencio absoluto. Los padres se volvieron hacia el escenario. Carmen enderezó su postura de inmediato y caminó de regreso al micrófono. «Gracias a todos por su paciencia», anunció con voz brillante. «El jurado ha tomado sus decisiones». Una ola de aplausos recorrió el lugar. Carmen echó un vistazo rápido a los papeles de los jueces y su sonrisa parpadeó por un segundo. Mateo lo vio. Ángela también. Carmen se aclaró la garganta y comenzó con la categoría de canto. Se anunciaron varios premios. Los alumnos subieron al escenario y los padres aplaudieron. Pero toda la sala estaba esperando una categoría en particular. Finalmente Carmen bajó la mirada de nuevo y anunció lentamente la división de violín. El auditorio se quedó inmóvil. Ana miró a su mamá y Ángela le apretó la mano con ternura. Carmen leyó el tercer lugar y se escucharon aplausos. Luego el segundo lugar y más aplausos. Carmen dudó antes de leer la última línea. La pausa duró menos de 2 segundos, pero se sintió eterna. Mateo se inclinó ligeramente hacia adelante. Ángela contuvo la respiración. Ana miró hacia arriba sin moverse. La voz de Carmen salió un poco más tensa. «Y el primer lugar es para...». Se detuvo y miró hacia los jueces. La jueza de cabello plateado le dio un pequeño asentimiento. Carmen volvió la vista al papel. Ana Jiménez. Por medio segundo, el salón quedó en silencio. Y entonces, los aplausos estallaron por todo el lugar. Ana parpadeó una vez, luego otra. Miró a su madre y susurró su nombre. Ángela ya estaba llorando y le confirmó que sí, que había ganado. Ana parecía aturdida. Miró hacia el escenario y murmuró que casi no había tocado. Mateo sonrió con tranquilidad y le dijo que tenía toda la razón. En la tarima, Carmen Morales se obligaba a aplaudir, pero ahora todo el mundo podía notarlo. La línea roja en el programa no había borrado a Ana Jiménez, solo había hecho que la verdad resonara mucho más fuerte. Y la noche aún no había terminado. Por un momento, después de escuchar su nombre, Ana no se movió. Los aplausos a su alrededor llenaban el auditorio del Colegio San Benito como una ola.
pero ella permanecía perfectamente quieta en su silla. Levantó la vista hacia su madre. Ángela se secó las lágrimas rápidamente, riendo de la emoción. «Sí, mi amor», le susurró de nuevo. «Ese es tu nombre». Ana parpadeó, confundida, y miró el estuche sobre su regazo, diciendo que ella pensaba que tal vez no se suponía que debía tocar. Mateo Vargas se inclinó hacia ella y le explicó con dulzura que lo gracioso de la verdad es que siempre encuentra la manera de salir a la luz. En el escenario, la sonrisa de Carmen parecía hecha de cristal, pulida, frágil y a punto de romperse. Aplaudía junto con el resto del público mientras el nombre de Ana hacía eco en la sala. Pero los aplausos habían cambiado. Más temprano habían sido educados, ahora transmitían algo más: reconocimiento. Los padres se giraban en sus asientos para mirar a la pequeña. Algunos le sonreían con calidez, mientras otros susurraban que ella era la niña a la que casi se saltan, aquella a la que le habían tachado el nombre. Ángela notó los murmullos y le dijo a Mateo en voz baja que la gente lo sabía. Mateo asintió, confirmando que lo habían notado. Ángela parecía inquieta y le preguntó si eso era algo bueno. Mateo observó el escenario con calma y le contestó que, por lo general, lo era. Mientras tanto, cerca de la cortina, Lucía Morales estaba congelada. Su violín colgaba suelto a su lado. Una de sus amigas le preguntó en un susurro qué acababa de pasar. Lucía no respondió. Sus ojos estaban fijos en su madre. Carmen estaba frente al micrófono leyendo los anuncios finales, pero la confianza que la había sostenido durante toda la velada se había esfumado. La jueza mayor se adelantó un poco y le susurró que invitara a la ganadora a pasar al frente. Los labios de Carmen se apretaron, pero asintió. Se aclaró la garganta y con cuidado invitó a Ana Jiménez al escenario para recibir su premio. El público volvió a aplaudir. Ángela le dio un suave empujoncito a Ana, animándola a ir. La niña se levantó despacio. Deslizó el estuche a sus manos y dudó un instante, preguntándole a su mamá si debía llevarlo. Ángela sonrió y le dijo que sí. Mateo se recostó en su asiento, observando la escena. Ana caminó por el pasillo sosteniendo el estuche como si fuera algo sumamente importante, porque para ella lo era. Al llegar a las escaleras, un profesor le ofreció la mano para ayudarla a subir. Subió al escenario bajo las luces brillantes mientras la audiencia seguía aplaudiendo. Mateo notó algo muy interesante. Los 3 jueces se habían puesto de pie y la estaban aplaudiendo. Carmen le entregó a Ana un pequeño trofeo y un certificado, felicitándola a través de su sonrisa tensa. Ana la miró, le dio las gracias y luego hizo algo que nadie esperaba. Le preguntó si la había escuchado tocar. Carmen parpadeó atónita. El micrófono todavía estaba al alcance de Ana y la pregunta resonó levemente por los altavoces. Algunas personas en el público se rieron por lo bajo. Carmen forzó una risita nerviosa y le dijo que sí. Ana asintió y murmuró que eso era bueno. Parecía profundamente aliviada, porque había pasado casi toda la noche creyendo que los adultos a cargo simplemente no la habían escuchado. La jueza de cabello plateado se acercó al micrófono y se dirigió a la audiencia con un tono cálido, pidiendo la palabra. Carmen se puso rígida, pero se hizo a un lado. La jueza puso una mano amable sobre el hombro de Ana y declaró que esa joven música había entregado una de las interpretaciones de violín más hermosas que habían visto en el festival en muchos años. Los aplausos volvieron a surgir y la jueza añadió que el talento merecía una oportunidad. Sus ojos se dirigieron brevemente hacia Carmen mientras terminaba la frase, sin importar cuándo llegue esa oportunidad. El mensaje fue cortés pero inconfundible. Entre el público, Mateo esbozó una leve sonrisa, mientras Ángela susurraba un «Dios mío». Ana simplemente parecía confundida. Se inclinó hacia el micrófono de nuevo y comentó que su profesora decía que practicar era mucho más importante que el talento. El público estalló en una risa cálida y la jueza sonrió, dándole la razón en que su maestra sonaba muy sabia. Ana asintió y le aclaró al micrófono que era muy anciana. Más risas ondularon por el teatro. La tensión empezó a derretirse, pero no en todas partes. Cerca de la cortina, Lucía miraba fijamente el suelo. Una amiga intentó animarla diciéndole que había estado increíble,
a lo que Lucía se encogió de hombros y murmuró «Lo sé», pero su voz cargaba con algo nuevo, incertidumbre. En el escenario, Ana sostenía su pequeño trofeo con ambas manos. Miró al público hasta que encontró a su madre, quien la saludó con la mano. Mateo le dio un pequeño asentimiento de aprobación y Ana sonrió de oreja a oreja. La jueza se inclinó hacia ella y le preguntó si quería decir algunas palabras. Ana lo pensó un momento, se acercó al micrófono y dijo con total simpleza: «Casi me voy a mi casa». El salón enmudeció y ella continuó: «Pero mi mamá me dijo que a veces hay que esperar nuestro turno». Hizo una pausa antes de agregar: «Solo que yo no sabía que mi turno todavía iba a llegar». El silencio se profundizó. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de honestidad. Ángela sintió que se le hacía un nudo en la garganta. La mirada de Mateo se suavizó por completo, porque la pequeña acababa de decir algo que a muchos adultos les tomaba años aprender. La jueza le apretó el hombro con cariño y le aseguró que todos estaban muy felices de que se hubiera quedado. Los aplausos que siguieron fueron los más fuertes de toda la velada. Al otro lado del escenario, Carmen sentía que el suelo se movía bajo sus pies, porque la historia que todos recordarían de esa noche ya no sería sobre el Festival de Talentos. Sería sobre la niña cuyo nombre casi habían borrado. Y cuanto más pensara la gente en esa línea roja en el programa, más preguntas comenzarían a surgir. Mateo Vargas también lo sabía. Mientras los aplausos continuaban, se inclinó de nuevo hacia Ángela y le susurró que era en esa parte donde las cosas usualmente comenzaban. Ángela lo miró con nerviosismo y repitió la palabra «¿comenzaban?». Mateo asintió lentamente. «La gente empieza a preguntar por qué», explicó. «Y una vez que esa pregunta empieza a moverse en un salón lleno de padres, rara vez se detiene». Los aplausos se desvanecieron lentamente, pero la sensación que dejaron flotando en el aire se quedó atrapada en el salón. Los padres recogían sus abrigos y los niños comparaban sus trofeos emocionados. Los profesores comenzaron a guiar a los alumnos hacia las salidas, pero algo en el ambiente del Colegio San Benito se sentía radicalmente diferente esa noche. Las conversaciones apenas comenzaban, y definitivamente no eran sobre música. Cerca del pasillo central, dos padres hablaban en voz muy baja. «Esa niña del violín, Ana Jiménez», comentó uno. «Cierto, era la del nombre tachado, ¿verdad?», le respondió el otro. «Lo vi claramente en el programa», intervino una mujer a su lado. «Mi hija también se dio cuenta». Otro padre se inclinó hacia ellos para preguntar en un murmullo por qué la habrían sacado de la lista de esa forma. La pregunta flotaba de un pequeño grupo a otro a través del inmenso auditorio, fila por fila, exactamente de la misma manera en que los rumores viajan en comunidades donde todos se conocen muy bien. Ángela Jiménez lo notó de inmediato mientras Ana bajaba de la tarima abrazando su brillante premio. Tres padres distintos le sonrieron con genuina calidez. «Hermosa presentación, estuviste maravillosa», le decían al pasar. Ana asintió con muchísima educación, agradeciéndoles, antes de correr de regreso hacia su madre. Ángela se arrodilló, la abrazó con todas sus fuerzas y le susurró al oído lo valiente que había sido. Ana levantó el trofeo con ambas manos y comentó con inocencia que pesaba mucho más de lo que parecía. Desde su asiento, Mateo Vargas soltó una carcajada suave y le explicó que usualmente así funcionaban los trofeos. Ana se volvió hacia él y le preguntó con curiosidad si él tenía muchos de esos en su casa. Mateo lo pensó un instante. «Unos cuantos», le respondió. «¿Por tocar violín?», inquirió la niña. «No, por los negocios», aclaró él. Ana frunció un poco el ceño y soltó un sincero «eso suena muy aburrido». Ángela estalló en carcajadas. Mateo sonrió de oreja a oreja y le confesó que, de hecho, no era la primera persona en decirle eso. Al otro lado del salón, los jueces terminaban de recoger sus apuntes. La jueza de cabello plateado se acercó hasta donde estaba la pequeña. «Señorita», la llamó con dulzura. «Sí, señora», respondió Ana con respeto. «Debe seguir tocando el violín», le aconsejó la mujer con firmeza. Ana asintió con entusiasmo, prometiendo que lo haría.
La jueza le dedicó una sonrisa de orgullo y luego cruzó una mirada de profundo reconocimiento con Mateo Vargas, quien asintió con absoluta cortesía en respuesta antes de que ella se alejara. Mientras tanto, junto a la pesada cortina del escenario, Carmen Morales estaba rodeada por 2 directivos del colegio. Su voz era baja, pero estaba cargada de una tensión innegable al quejarse de que todo aquello se le estaba saliendo de las manos. Uno de los directivos se frotó la frente con cansancio, advirtiéndole que los padres ya estaban haciendo demasiadas preguntas. Carmen se cruzó de brazos a la defensiva, escudándose en que solo había sido un simple ajuste de horario. El segundo directivo suspiró pesadamente. «Carmen, hay una gruesa línea roja tachando el nombre de la niña». Ella, visiblemente irritada, replicó que la gente lo había notado y ya estaba, restándole importancia. Pero al girarse hacia el auditorio, vio que los padres seguían conversando, no a gritos, pero con una constancia imparable. Era ese tipo de murmullos silenciosos que cobran más y más fuerza cuanta más gente lo repite. Carmen divisó a Mateo de pie junto a Ana y su madre, y su expresión se endureció de golpe. «Él es quien está provocando y agitando todo esto», lo acusó con amargura. Pero el primer directivo negó con la cabeza y le aclaró en voz muy baja: «En realidad, Carmen, puede que eso lo hayas hecho tú misma». Carmen lo miró con furia, exigiéndole saber qué se suponía que significaba eso. El hombre bajó aún más la voz. «Cuando decidiste tachar su nombre». Carmen no supo qué responder, porque en lo más profundo de su ser, sabía que le estaba diciendo una verdad muy incómoda. Él tenía toda la razón. Al otro lado del inmenso auditorio, Ana volvió a sentarse junto a su madre y a Mateo, girando el dorado trofeo lentamente entre sus pequeñas manos. «¿A los ganadores siempre les dan uno de estos?», preguntó asombrada. Mateo asintió, diciéndole que usualmente era así. Ana adoptó una expresión muy pensativa y murmuró que ella casi se queda sin uno. Ángela le apretó la mano con ternura, recordándole que al final lo había conseguido. La niña miró a su alrededor, extrañada de que la gente no dejara de mirarla a la distancia. Mateo le sonrió, explicándole que eso pasaba cuando alguien hacía algo realmente impresionante frente a todos. «Pero yo solo toqué el violín», replicó ella, frunciendo ligeramente el ceño. Mateo se inclinó un poco hacia el frente y le dijo que, a veces, con eso bastaba y sobraba. Ángela desvió su mirada hacia el escenario, donde Carmen seguía discutiendo con los directivos, y le preguntó a Mateo en voz baja si creía que la mujer estaba muy enojada. «Probablemente», respondió él sin una pizca de sorpresa. Ana ladeó la cabeza preguntando el porqué. Mateo eligió sus palabras con muchísimo cuidado antes de contestarle a la niña. Porque a veces, cuando la verdad aparece de frente, incomoda mucho a las personas. Ana asimiló la información con cuidado y concluyó: «Como el brócoli». Mateo soltó una carcajada profunda y asintió: «Exactamente como el brócoli». En ese preciso momento, un padre de familia se acercó a ellos. Era un hombre alto, de cabello canoso, que vestía una chaqueta con el emblema del colegio. Se disculpó con profunda cortesía y se dirigió a Ángela para decirle que su hija había tocado de una manera verdaderamente hermosa. Ángela, conmovida, le dio las gracias. El hombre asintió hacia Ana, asegurándole que tenía un talento real, a lo que la pequeña respondió con un tímido agradecimiento. Entonces el hombre añadió un comentario que volvió a cambiar la densidad del aire en el lugar. «Mi esposa notó el programa impreso hace un rato», dijo en un tono muy serio y pausado. La cálida sonrisa de Ángela se desvaneció de a poco. «Oh», murmuró ella. El hombre negó con la cabeza, luciendo decepcionado. «Espero sinceramente que el colegio dé una explicación muy clara sobre eso». Mateo, que lo había estado observando con atención, le dio toda la razón afirmando que él esperaba exactamente lo mismo. El hombre asintió con gravedad y luego se alejó. Ángela exhaló el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Mateo, sí. Me temo que esto podría convertirse en algo mucho más grande». Mateo paseó su mirada por el salón. Los padres seguían susurrando agrupados, los maestros se veían cada vez más inquietos, y los directivos ahora estaban hablando con 2 miembros de la junta escolar que acababan de llegar al escenario. Mateo asintió con una calma imperturbable. «Es muy probable que así sea». Ángela lo miró con verdadera preocupación,
asegurándole que ella no había ido allí esa noche para causar ninguna clase de problemas. La voz de Mateo se suavizó de inmediato. «Y no lo hiciste», le aseguró, bajando la vista hacia el programa que aún llevaba doblado en el bolsillo. «Fue la línea roja la que lo hizo». Ana levantó la carita hacia él y preguntó inocentemente de qué línea roja estaban hablando. Ángela dudó en contestar, pero Mateo le explicó con mucha delicadeza. «Hablo de la línea que alguien dibujó justo encima de tu nombre», le dijo. Ana frunció el ceño. «¿Por qué alguien haría algo así?». Mateo no respondió de inmediato. Luego le confesó que a veces los adultos cometen errores, y a veces esos errores no son para nada accidentes. Ángela intervino en voz baja diciéndole a su hija que aún no lo sabían con certeza. Ana asintió comprensiva. Luego, con la brillante simplicidad de un niño, propuso una solución. «Bueno, pues deberían borrarla». Mateo sonrió abiertamente. Definitivamente eso ayudaría bastante. Al otro extremo del inmenso auditorio, Carmen Morales de pronto notó algo que hizo que el estómago se le cayera a los pies. Dos miembros importantísimos de la junta directiva del colegio acababan de llegar y caminaban a paso firme directamente hacia ella. El más alto de los dos sostenía una copia del programa en su mano derecha. Con el nombre de Ana Jiménez claramente tachado en rojo brillante frente a sus ojos, Carmen sintió que la tierra temblaba y se abría bajo sus tacones una vez más. Porque sabía perfectamente que cuando los miembros de la junta escolar empiezan a hacer preguntas, esas preguntas rara vez se quedan en algo pequeño e intrascendente. Y esa noche, la historia de la niña que casi desaparece por completo del programa apenas estaba comenzando a esparcirse como un incendio forestal. Las conversaciones en el lugar no se habían silenciado en absoluto. Al contrario, se habían vuelto mucho más enfocadas. Los padres ya no se limitaban a felicitar a los pequeños talentos. Se habían formado pequeños círculos de debate por toda la sala, y la misma maldita pregunta no dejaba de resurgir una y otra vez. ¿Por qué demonios habían tachado el nombre de Ana Jiménez? Cerca del escenario, Carmen vio a los dos directivos acercándose a su posición. Uno de ellos era Tomás Bradley, quien había servido en la junta del colegio por casi 15 años. Era un juez retirado que poseía la postura implacable y serena de alguien que ha pasado décadas enteras escuchando con atención antes de emitir un veredicto. A su lado caminaba Margarita López, una de las mayores donantes de la escuela y la imponente presidenta del Consejo Asesor de Padres. Ambos sostenían un programa en sus manos. Ambos programas contenían exactamente la misma línea roja condenatoria. Carmen se obligó a esbozar su mejor sonrisa ensayada cuando llegaron hasta ella. «Tomás, Margarita», lo saludó con fingido entusiasmo. «Un evento maravilloso esta noche, ¿no les parece?». Tomás Bradley bajó la mirada hacia el papel que sostenía. «Lo fue», respondió con voz peligrosamente neutral. Luego levantó el folleto a la altura de los ojos de la mujer. «Hasta que notamos esto». La sonrisa de Carmen se congeló en una mueca tensa. «Oh, eso», tartamudeó. Margarita López la analizó de pies a cabeza con mirada crítica. «Sí», afirmó con dureza. «Eso». Carmen dejó escapar una pequeña bocanada de aire y soltó su excusa de que había sido simplemente un pequeño ajuste de horarios. Tomás no reaccionó. Había pasado demasiados años dentro de salas de audiencias como para darse por satisfecho con la primera respuesta barata que alguien le daba. «¿Un ajuste?», repitió, alzando una ceja. Carmen asintió rápidamente, afirmando que el orden había cambiado durante los ensayos de la tarde. Margarita desvió la mirada hacia la tarima, donde Ana todavía conversaba alegremente con uno de los jueces. «La niña ganó el primer lugar absoluto», le recordó Margarita con frialdad. Carmen titubeó un sí. Tomás volvió a mirar la línea roja. «Entonces el supuesto ajuste me parece sumamente inusual». Carmen sentía que la presión en su pecho aumentaba a cada segundo. Se excusó torpemente alegando que a veces los estudiantes simplemente no estaban listos para abrir un espectáculo. Margarita arqueó las cejas con incredulidad. «Pues a mí me sonó más que lista», sentenció. Carmen se quedó sin palabras. Tomás dobló el programa con extrema lentitud. «Carmen», le dijo con la calma que precede a la tormenta, «déjame hacerte una pregunta muy directa.
Carmen forzó otra sonrisa plástica diciendo, «Por supuesto». ¿Quién tachó exactamente este nombre? Los dedos de la organizadora se apretaron hasta poner sus nudillos blancos alrededor del portapapeles. «Fui yo», admitió por fin. La confesión quedó suspendida pesadamente en el aire. Margarita miró a Tomás y él asintió una sola vez. «¿Y por qué?», indagó el juez. Carmen sintió que el calor de la vergüenza le subía por el cuello. «Creí firmemente que el orden de las presentaciones necesitaba ser revisado», se justificó. Margarita ladeó la cabeza con suspicacia. «Pero solo tachaste un único nombre». Carmen no tuvo cómo responder a eso. La voz de Tomás se mantuvo firme como una roca al preguntarle si el jurado calificador había sido informado de su decisión. Carmen volvió a titubear antes de emitir un débil «no». Margarita se cruzó de brazos, indignada. O sea que los jueces creyeron todo el tiempo que ella estaba programada para tocar de primera. Carmen asintió a regañadientes. Margarita exhaló con fuerza. Esto es sumamente preocupante. Carmen rápidamente saltó a la defensiva, argumentando que de todos modos la niña se había presentado. Tomás asintió. «Sí», dijo, haciendo una pausa mortal, «pero no fue gracias a tu programa impreso». Carmen siguió la mirada del juez. Al otro lado del lugar, Mateo Vargas seguía de pie junto a Ángela y la pequeña. La mandíbula de Carmen volvió a tensarse con rabia. Tomás notó su mirada resentida. «El señor Vargas parece estar muy interesado en esta situación», comentó. La voz de Carmen se afiló con veneno al acusarlo de haberse entrometido en todo el evento. Margarita alzó una ceja, corrigiéndola de inmediato. Él solo hizo preguntas. Carmen se cruzó de brazos espetando un «exactamente». Tomás esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Eso suele pasar cuando algo muy inusual aparece dejado por escrito. Carmen guardó un amargo silencio. Margarita volvió a mirar hacia Ana y comentó lo talentosa que era la niña. «Sí», admitió Carmen de muy mala gana. Margarita habló con voz muy baja pero afilada. «Entonces, ¿por qué motivo querías eliminarla?» La paciencia de Carmen se rompió por completo. «Porque este es un evento estructurado», se excusó con desesperación. Tomás no perdió la calma y le pidió que explicara qué significaba eso exactamente. Carmen exhaló con brusquedad, escudándose en que había expectativas que cumplir, mencionando en voz baja que las familias donaban dinero, que los alumnos representaban a la institución y que ciertos perfiles ayudaban a mantener la reputación del colegio intacta. Tomás estudió cada facción de su rostro con absoluto detenimiento. «¿Y me estás diciendo que Ana Jiménez no representa bien a este colegio?» Carmen sacudió la cabeza con rapidez y pánico. «No, no fue eso lo que quise decir». La voz de Margarita se volvió gélida. «Entonces, ¿qué quisiste decir exactamente?» Carmen desvió la mirada hacia el escenario de nuevo. Allí estaba Lucía, hablando con sus amigas. Carmen dudó, pero su lenguaje corporal ya la había delatado por completo. Tomás lo notó de inmediato. «Tienes una hija compitiendo en este evento», sentenció. Carmen se puso más rígida que una tabla y admitió que sí. Los ojos de Margarita se abrieron de par en par. «¿Y ella también toca el violín?» Carmen no respondió, porque ya no tenía que hacerlo. Tomás Bradley había pasado 30 largos años leyendo a las personas a la perfección. Ese silencio fue más que suficiente. Él asintió lentamente murmurando un «ya veo». La voz de Carmen se volvió agresiva y defensiva, asegurando que eso no tenía nada que ver con su decisión. Margarita le clavó una mirada prolongada y llena de decepción. «¿Estás completamente segura de eso?» Carmen no supo qué replicar. A la distancia, la jueza mayor de cabello plateado se había acercado a conversar con Mateo Vargas. Hablaban en un tono cordial mientras Ángela y Ana estaban a su lado. Margarita siguió la escena con la mirada. La fundación que financió absolutamente todo este evento le pertenece al señor Vargas, le recordó con frialdad. Tomás asintió confirmando que él estaba al tanto de ello. Carmen sintió como un peso congelado se asentaba en el fondo de su estómago. Margarita volvió a mirarla a los ojos. «Carmen, ¿acaso entiendes lo terrible que se ve todo esto?» Carmen intentó balbucear una respuesta, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Tomás tomó la palabra con su calma habitual para resumir los hechos.
El nombre de una brillante estudiante fue tachado sin avisar a los jueces. Margarita añadió: y esa misma estudiante resulta ganar el primer lugar de forma indiscutible. Y para rematar, continuó Tomás, la propia hija de la organizadora estaba compitiendo exactamente en esa misma categoría. El denso silencio que siguió fue asfixiante. Carmen susurró con la voz rota que ella solo estaba protegiendo el programa. Tomás negó con la cabeza con profunda decepción. No. Bajó la mirada hacia el papel impreso una vez más. Tú estabas protegiendo otra cosa muy distinta. Carmen cerró los ojos, derrotada. Al otro lado de la sala, Ana se reía a carcajadas de algo que su madre le había dicho, y el sonido puro viajó ligero por el auditorio. Margarita la observó un instante y comentó que parecía ser una muy buena niña. La voz de Carmen ya era un susurro resignado cuando admitió que, en efecto, lo era. Tomás guardó el programa cuidadosamente en su chaqueta y le anunció que toda la situación necesitaría ser sometida a una rigurosa revisión. Carmen levantó la vista de golpe, aterrada por la palabra revisión. Margarita asintió con firmeza. Carmen preguntó con voz estrangulada si planeaban abrir una investigación formal en su contra. Tomás respondió con absoluta calma que iban a hacer las preguntas necesarias. Carmen sintió que el mundo perdía el equilibrio bajo sus pies, argumentando desesperada que el evento ya había terminado. Pero Margarita le dedicó una sonrisa pequeña, dura y tajante. Es justo ahí cuando comienzan las verdaderas conversaciones, querida. Mateo Vargas observaba desde lejos a los miembros de la Junta hablar con Carmen. Ángela, siguiendo su mirada, le preguntó nerviosa qué estarían diciendo. Mateo negó con la cabeza indicando que estaba muy lejos para escuchar. Ana levantó la vista hacia él y le preguntó con inocencia si estaban hablando de la famosa línea roja. Mateo le regaló una sonrisa y le dijo que probablemente sí. Ana asintió, satisfecha, diciendo que eso era bueno. Ángela miró a su pequeña y le preguntó por qué pensaba que era bueno. Ana respondió con una lógica aplastante: porque esa línea no debería estar ahí. Mateo la miró en silencio, maravillado de cómo a veces los niños comprendían el significado de la justicia mucho más rápido de lo que los adultos jamás lograrían. Mientras tanto, Carmen se quedó paralizada en su sitio viendo a los directivos alejarse, porque en ese momento lo comprendió todo. Su tonto intento de trazar una línea roja para borrar un momento había terminado creando uno infinitamente más grande e imborrable. Y la historia de Ana Jiménez ya no era solo sobre un talento con el violín. Se había transformado en un cuestionamiento sobre la equidad y la moral. Y una vez que una comunidad escolar empieza a hacer ese tipo de preguntas, es casi imposible detenerlas. El auditorio del colegio finalmente comenzó a vaciarse. Los estudiantes cargaban sus instrumentos hacia las grandes puertas dobles. Las familias recogían sus abrigos y pertenencias, mientras el personal apilaba las sillas plegables contra las paredes. Sin embargo, en el centro de la sala, la noche estaba lejos de concluir. Pequeños grupos de padres seguían de pie, debatiendo, y la misma interrogante silenciosa seguía moviéndose de boca en boca. ¿Por qué demonios habían tachado el nombre de Ana? Ángela sentía el peso de las miradas sobre ellas mientras caminaba con su hija hacia la salida. Varias personas le sonreían con una calidez genuina. Les decían que la niña había estado maravillosa y que había sido una presentación impecable. Ángela agradecía con educación, pero podía percibir la inmensa curiosidad bullendo debajo de cada uno de esos amables cumplidos. En otro rincón, Mateo conversaba de manera calmada pero sumamente seria con la jueza mayor y Tomás Bradley. Ana se dio cuenta y tiró suavemente de la manga de su mamá. «Mami, ¿los adultos siguen pensando?», le preguntó. Ángela miró hacia los directivos y suspiró. «Sí, mi amor, creo que sí lo están haciendo». Ana asintió aprobando la situación. «Eso es muy bueno». Ángela esbozó una sonrisa cansada. Sola junto a la tarima, Carmen Morales se había quedado sin compañía. Los administradores se habían apartado de ella como si tuviera una enfermedad contagiosa. Varios miembros de la junta escolar se habían reunido cerca de la mesa del jurado, y Carmen podía verlos hablando directamente con Mateo Vargas. Cada pocos segundos alguien le lanzaba una mirada de reojo, y ella sabía perfectamente qué significaba eso. El tema de conversación era ella.
Tomás Bradley finalmente se dirigió a Mateo de forma directa, saludándolo con respeto. Mateo le estrechó la mano cortésmente, llamándolo juez Bradley. Tomás sonrió con humildad, mencionando que aunque estaba retirado, el título parecía perseguirlo a todas partes. Mateo le dio la razón con simpatía. Margarita López se unió a ellos para expresarle su profundo agradecimiento por haber apoyado económicamente el evento de esa noche. Mateo le restó importancia con una sonrisa, asegurando que para él siempre sería un inmenso placer apoyar a los jóvenes músicos. Tomás miró a la distancia, hacia Ana, comentando que la niña sin duda se merecía esa gran oportunidad, a lo que Mateo coincidió rotundamente. El ex juez lo estudió con ojo crítico por un momento, antes de mencionar que él había notado la anomalía en el programa desde temprano. Mateo no lo negó. Margarita se cruzó de brazos, pensativa, y preguntó si la pequeña también se había dado cuenta de la ofensa. Mateo negó con la cabeza, explicando que, por suerte, la niña creía inocentemente que todos los demás debían pasar antes que ella. La expresión de Margarita se ablandó de inmediato por la ternura de la situación. Tomás miró el polémico papel en su mano y le aseguró que la Junta se encargaría de revisar a fondo todo ese lamentable asunto, algo que Mateo ya daba por hecho. Tomás volvió a mirarlo con admiración y le hizo notar que no había tenido necesidad de alzar la voz en toda la noche para hacerse escuchar. Mateo esbozó una media sonrisa, afirmando que los gritos rara vez ayudaban a solucionar algo, comentario que hizo reír a Margarita. Antes de despedirse, Tomás le hizo una última pregunta. ¿Por qué decidiste intervenir? Mateo dirigió su mirada hacia Ana, quien reía feliz mientras su madre le acomodaba una cuerda suelta del estuche. Porque ella estaba a punto de creer que no pertenecía a ese escenario, respondió con una simpleza arrolladora. Tomás asintió despacio, reconociendo que un momento así era demasiado poderoso en la mente de un niño. Y muy peligroso también, añadió Mateo sin perder la calma. Margarita entendió la gravedad del asunto y le dio la razón, murmurando que ese tipo de momentos se quedaban grabados en las personas para toda la vida. Carmen Morales observaba el final de aquella conversación desde las sombras. Cada palabra intercambiada entre el millonario y los directivos la ponía más enferma de los nervios, porque acababa de entender a su peor enemigo. Mateo Vargas no había intentado humillarla ni avergonzarla en público. Simplemente se había negado rotundamente a ignorar una injusticia, y defenderse contra alguien así era prácticamente imposible. Minutos más tarde, Tomás y Margarita se acercaron a Carmen de nuevo. El juez la llamó por su nombre con un tono firme pero educado, anunciándole que iban a programar una revisión formal y exhaustiva con el resto de la Junta. La voz de Carmen se ahogó en su garganta al repetir la palabra revisión. Intentó desesperadamente argumentar que había sido una pequeñez administrativa, pero Margarita alzó el papel tachado frente a sus ojos, sentenciando que había sido una decisión que había lastimado a una niña. El peso de esas palabras cayó sobre Carmen como un yunque. Tomás añadió que el colegio necesitaba entender exactamente cómo había sucedido algo así, y cuando Carmen lo acusó de creer que lo había hecho con mala intención, el juez se limitó a responder que solo necesitaban respuestas claras. Carmen miró hacia el salón casi vacío. Los maestros ya se iban, pero Ana Jiménez seguía allí, abrazando su trofeo, recibiendo las felicitaciones de los últimos padres rezagados. Carmen cerró los ojos y aceptó su derrota. El pequeño momento que había intentado controlar con un simple bolígrafo rojo había destruido su mundo por completo. Cerca de la salida, Ana corrió hacia Mateo para llamarlo. Alzó su pequeño premio con orgullo y le preguntó si creía que su anciana profesora estaría orgullosa de ella. Mateo le sonrió con inmensa calidez, asegurándole que estaba totalmente seguro de ello, lo que hizo que la niña sintiera radiante de felicidad. Ángela miró al empresario y le comentó con timidez que no tenía por qué haberse quedado hasta tan tarde. Mateo se encogió de hombros con elegancia, confesando que le encantaba ver cómo terminaban las buenas historias. Ángela miró de reojo a los directivos que seguían acorralando a Carmen y murmuró que dudaba mucho que esa historia ya hubiera llegado a su fin. Mateo siguió su mirada y le dio toda la razón. Volvió sus ojos hacia Ana y le explicó que, a veces, ciertas historias tardaban un poquito más en terminar. Ana ladeó la cabeza divertida y comparó eso con las historias que contaba su abuela.
Mateo soltó una carcajada brillante, coincidiendo en que esas definitivamente tardaban una eternidad, y Ángela se sumó a las risas. Desde la distancia, Tomás Bradley observaba a la valiente niña, comentándole a Margarita lo bien que había manejado la presión. Eso hace que la ridícula decisión de sacarla sea aún más difícil de justificar, sentenció el juez mirando a Carmen con frialdad. Margarita asintió, afirmando que la Junta exigiría absoluta honestidad. Y es que el prestigio del Colegio San Benito se había forjado a base de justicia, oportunidades igualitarias y la inquebrantable confianza de su comunidad. Esa noche, una simple e insolente línea roja había puesto en jaque esos 3 pilares. Ya en la puerta, Ana se detuvo en seco y tiró de la mano de su mamá para preguntarle si el próximo año podría volver a participar. Ángela, con los ojos llorosos de pura alegría, le dijo que le parecía una idea maravillosa. Ana miró a Mateo con esperanza. ¿Usted vendrá a verme tocar de nuevo? Mateo consideró la invitación con la mayor seriedad del mundo. Creo que sí lo haré, prometió. Ana asintió inmensamente feliz y tras una pausa añadió: y espero que la próxima vez mi nombre siga ahí en el papel. Mateo la miró desde arriba con una ternura infinita. Te prometo que lo estará. Y no era una mentira, porque para cuando el colegio organizara otro festival, absolutamente todas las almas en ese edificio recordarían la noche en que alguien intentó borrar a Ana Jiménez. Y nadie, jamás, volvería a permitir que apareciera una línea roja como esa. 2 semanas exactas después de aquella noche, el auditorio del colegio lucía completamente diferente. No había luces brillantes sobre la tarima, ni atriles para partituras, ni micrófonos para cantantes. En su lugar, había filas de sillas perfectamente ordenadas frente a una larga y formal mesa directiva al frente del salón. No se trataba de un espectáculo, sino de una asamblea oficial. Cientos de padres ocupaban los asientos, susurrando en un tono grave mientras los miembros de la junta escolar revisaban montañas de documentos en la mesa principal. El aire pesaba con esa calma solemne que solo aparece cuando una comunidad entera sabe que está a punto de enfrentar un tema de vital importancia. Ángela Jiménez estaba sentada en las filas del centro. Ana la acompañaba, balanceando sus piernecitas y abrazando con fuerza su estuche de violín contra el regazo. No iba a tocar esa noche, pero había insistido tercamente en llevarlo, por si acaso, un recuerdo que hizo sonreír a su madre. Mateo Vargas llegó en absoluto silencio y tomó asiento un par de filas detrás de ellas. Varios padres ya lo reconocían y le dedicaban discretos gestos de profundo respeto. Él respondía con cortesía, pero mantenía su vista clavada en el frente porque la asamblea estaba a punto de arrancar. A las 7 en punto de la noche, Tomás Bradley se puso de pie, y el salón quedó en un silencio sepulcral. Buenas noches y gracias a todos por venir, saludó con la voz firme de quien está acostumbrado a exigir justicia en cualquier sala. Les recordó a los presentes que la Junta había iniciado una rigurosa investigación tras el Festival de Talentos. Los padres se acomodaron en sus sillas. Todos sabían exactamente a qué se refería. Tomás levantó en alto una copia de aquel infame programa, donde la línea roja seguía siendo grotescamente visible, y explicó cómo el nombre de una brillante alumna había sido borrado del orden impreso. La sala no emitió un solo sonido. Detalló que tras entrevistar al personal, jueces y padres, se comprobó que el indignante cambio se había hecho a espaldas del panel calificador y sin la autorización de la escuela. Un murmullo de desaprobación recorrió el lugar. Ana se movió inquieta y le susurró a su mamá para preguntar de qué estaban hablando. Ángela le apretó la manita y le explicó que estaban contando lo que había pasado. Tomás fue categórico al declarar que ese acto repudiable no representaba los valores de equidad de la academia. En la primera fila, Carmen Morales estaba sentada, pálida y con las manos apretadas en su regazo, mientras Tomás anunciaba públicamente que ella había sido obligada a renunciar a su puesto como coordinadora de eventos y líder del comité de padres. El auditorio lo recibió no con gritos de triunfo, sino con un silencio reflexivo y justo. Margarita tomó la palabra para anunciar que a partir de ese momento se implementarían reglas de total transparencia para asegurar que el futuro y las oportunidades de un niño jamás volvieran a depender de alguien tachando un nombre en secreto.
Ana miró a su madre con los ojos muy abiertos. «Mamá, eso es por la línea roja», murmuró asombrada. Ángela asintió con lágrimas en los ojos. «¿Entonces la borraron?», insistió la pequeña. «Sí, mi amor, lo hicieron», le confirmó su madre con una sonrisa. Antes de terminar, Tomás miró sus apuntes por última vez y anunció que tenían un último asunto que tratar. Querían reconocer públicamente a la estudiante que, con su inmenso talento, le había recordado a toda esa comunidad cuál era el verdadero propósito de aquellos eventos. Los padres ya sabían qué nombre estaba por pronunciar, y cuando dijo Ana Jiménez, el salón estalló en aplausos. Ana parpadeó, incrédula, hasta que Ángela la empujó suavemente para que se pusiera de pie. Esta vez no subió al escenario. Simplemente se giró para mirar a todas las personas que la ovacionaban. «El talento jamás debería ser ocultado», proclamó Tomás con orgullo, y Margarita añadió que la valentía merecía ser premiada. Los aplausos retumbaron en las paredes. Desde atrás, Mateo aplaudía en silencio, no porque la niña hubiera ganado un trofeo, sino porque había obligado a todo un colegio a recordar lo que era verdaderamente importante. Al sentarse, Ana se inclinó hacia su madre y le preguntó con ilusión si podría seguir tocando el violín el próximo año. Ángela le prometió, con el corazón desbordando de amor, que esperaba que lo tocara por muchísimo tiempo más. Ana asintió, feliz. Se giró para buscar a Mateo entre la multitud y le dedicó un efusivo saludo con la mano, que él respondió con el mismo cariño. Al finalizar la asamblea, decenas de padres se acercaron a felicitar a Ángela, asegurándole que su hija se había convertido en una verdadera inspiración por la hermosa forma en la que había manejado todo el desastre. Mientras su madre agradecía los elogios, Ana corrió hacia Mateo abrazando su estuche. «Mi profesora dice que si practicas lo suficiente, la música puede cambiar cómo se sienten las personas», le comentó sabiamente. Mateo asintió, dándole toda la razón a su maestra. «¿Tú crees que mi música cambió algo?», le preguntó la niña, ladeando la cabeza. Mateo miró a su alrededor. Los padres se iban tranquilos, los profesores sonreían, los directivos se daban apretones de manos, y el papel manchado con la línea roja había desaparecido para siempre de la mesa principal. «Sí, pequeña», le respondió con inmensa ternura. «Estoy seguro de que lo hizo». Ana sonrió satisfecha, y luego de pensarlo un segundo, preguntó si el colegio la recordaría. Mateo miró hacia el frente y luego le sostuvo la mirada a la niña. Le aseguró que sí lo harían, porque a fin de cuentas, las lecciones más valiosas de la vida no siempre se enseñan en una pizarra, sino en esos momentos silenciosos en los que una niña se niega a aceptar que no pertenece a un lugar, y toda una comunidad decide escuchar su voz. Esa noche inolvidable, Ana Jiménez había llegado al colegio cargando un violín, un folleto y un nombre que alguien había intentado borrar de la existencia. Pero se fue a casa con algo inquebrantable: su música, su dignidad y la certeza de que, cuando se trata de justicia, a veces lo único que se necesita para cambiar el mundo entero es el inmenso coraje de quedarse en tu lugar y empezar a tocar. Y así esta hermosa historia llega a su fin, recordándonos que la equidad sobrevive gracias a los valientes que se niegan a mirar hacia otro lado. Una simple línea roja trazada con envidia puede intentar aplastar los sueños y la confianza de alguien inocente. Pero cuando una sola persona decide ponerse de pie y defender lo correcto, incluso desde la calma y el respeto absoluto, la verdad siempre encuentra la manera de resonar más fuerte. La historia de Ana nos enseña que el talento exige oportunidades, que nuestros niños merecen respeto y que los adultos tenemos el sagrado deber de proteger ambas cosas a toda costa. A veces la justicia no necesita entrar gritando ni haciendo un escándalo ensordecedor. Llega tomada de la mano de la paciencia, la honestidad y el enorme valor de asegurarnos de que nadie, absolutamente nadie, se quede esperando afuera en la oscuridad. Y a ti que me escuchas, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que alguien intentó borrar tu nombre, subestimar tu talento o dejarte fuera de una oportunidad que merecías? ¿O tal vez has sido tú quien tuvo que alzar la voz por alguien más? Cuéntame tu historia en los comentarios. De verdad los leo todos y me encantaría conocer tu experiencia.
Si el coraje de la pequeña Ana y la justicia silenciosa de Mateo te llegaron al alma, por favor dale un fuerte me gusta a este vídeo y compártelo con esa persona que hoy necesita recordar lo mucho que vale. Escribe la palabra justicia en los comentarios para saber que me acompañaste hasta el final y dejarte un lindo corazón. No olvides suscribirte a Corazón que Cuenta y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias de vida, karma y superación. Y si esta historia te emocionó, estoy seguro de que el vídeo que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla te va a encantar. Haz clic en él y acompáñame. Gracias por ser parte de esta familia. Un gran abrazo y hasta la próxima historia emocionante. Este vídeo es una emotiva obra de ficción creada con el apoyo de inteligencia artificial. Todos los personajes, eventos y situaciones presentadas no son reales ni representan a personas verdaderas, pero están diseñados para tocar tu corazón y dejarte una profunda lección de vida.